El ataúd estaba abierto desde hacía 200 años y el cuerpo no se había descompuesto. Allí, en la penumbra de Westminster, bajo las piedras frías de una abadía que había visto coronaciones y ejecuciones, yacía Catalina de Valois con los ojos cerrados y los labios intactos. Su piel era como pergamino, su cabello dorado se había vuelto ceniza, pero su rostro conservaba una serenidad que la vida nunca le había concedido. Los visitantes pagaban 2 peniques para verla, para tocar sus mejillas hundidas, para arrancarle mechones de pelo como recuerdo macabro. Algunos incluso se llevaban fragmentos de su mortaja real. Ese día de febrero de 1669, Samuel Pepys se acercó más que el resto, mucho más. Se inclinó sobre el cuerpo de la reina muerta hace más de 200 años y la besó en los labios. No una vez, varias. Y esa noche escribió en su diario: «Tuve el honor extraordinario de besar a una reina en la boca». No sabía que acababa de profanar a su propia antepasada. No le importó que fuera un cadáver. Solo le importó el morbo de besar labios que habían pertenecido a la realeza. Dicen que el cuerpo no miente. Y el de Catalina de Valois contaba una historia que nadie quiso leer en vida. La historia de una mujer convertida en objeto mucho antes de morir y violada en su dignidad mucho después de estar muerta. No era una reina, era una atracción turística, no era un cadáver sagrado. Era entretenimiento para los vivos que necesitaban tocar la muerte con sus propias manos. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a cuando aún creía que ser reina significaba algo más que ser un vientre decorado con una corona. Catalina nació en París el 27 de octubre de 1401, en medio del rugido de una Francia desgarrada por la guerra civil y la locura de su padre. Carlos VI, el Loco, no reconocía a sus propios hijos en sus crisis. Corría desnudo por los pasillos de palacio creyendo que era de cristal, y gritaba que se rompería si alguien lo tocaba. Su madre, Isabeau de Baviera, negociaba con Inglaterra mientras el reino se desangraba. Catalina creció entre el delirio paterno y la ambición materna, aprendiendo desde niña que las princesas no tienen infancia, tienen precio. Cuando Inglaterra y Francia firmaron el Tratado de Troyes en 1420, Catalina tenía 19 años y una dote que incluía la corona de Francia. No fue consultada. No le preguntaron si quería casarse con Enrique V, el rey inglés que había masacrado a sus compatriotas en Azincourt. Le dijeron que era un honor, que salvaría a Francia, que su útero traería la paz. Pero lo que realmente estaban vendiendo no era a una princesa, era un territorio con forma de mujer. La boda se celebró en Troyes el 2 de junio de 1420. Catalina llevaba un vestido blanco bordado en oro y lágrimas que nadie vio caer. Enrique V tenía 32 años, mandíbula cuadrada, ojos fríos y reputación de guerrero implacable. Durante la ceremonia, la miraba como quien examina un caballo de cría. Ella mantuvo la composure real, pero sus manos temblaban bajo el velo nupcial. No era una boda, era una anexión diplomática. Los primeros meses fueron una representación. Él cumplía sus deberes conyugales con eficiencia militar. Ella cumplía su papel de reina consorte con elegancia desesperada. Hablaban en francés, porque era el idioma de la corte inglesa, pero sus conversaciones eran traducidas por intérpretes del poder, no del corazón. Sin embargo, algo inesperado comenzó a florecer entre las negociaciones dinásticas. Enrique descubrió que Catalina no solo era hermosa, sino inteligente. Catalina descubrió que Enrique
no solo era un conquistador, sino un hombre solitario que había sacrificado su juventud al trono. Por primera vez en su vida, Catalina sintió algo parecido a la esperanza. No era amor apasionado, pero sí compañía real. Enrique la consultaba sobre los asuntos franceses, respetaba su criterio político y hasta sonreía cuando ella tocaba el laúd. Cuando quedó embarazada en 1421, ambos creyeron que habían cumplido con el destino y con sus corazones. El 6 de diciembre de 1421, Catalina dio a luz al futuro Enrique VI en el castillo de Windsor. Fue un parto difícil, pero el niño nació sano y el reino celebró. Por fin tenían un heredero que unía las sangres de Francia e Inglaterra. Catalina sostuvo al bebé y pensó que quizás su sacrificio había valido la pena. Su esposo la besó en la frente y murmuró que era la mejor reina que Inglaterra podía pedir. Fue el momento más feliz de su vida. También fue el último. En agosto de 1422, cuando su hijo tenía apenas 9 meses, llegó la noticia que partió el mundo de Catalina por la mitad. Enrique V había muerto de disentería en el castillo de Vincennes, en Francia. Tenía 35 años. Había conquistado medio mundo, pero no pudo conquistar una enfermedad intestinal. Catalina se convirtió en viuda a los 22 años y en reina madre de un bebé, que sería coronado rey antes de aprender a caminar. El Consejo de Regencia la trató con la cortesía debida a la madre del rey, pero también con la frialdad reservada a las viudas estériles. Ya había cumplido su función, dar un heredero. Ahora debía desaparecer discretamente en sus aposentos, criar al futuro rey en silencio y esperar la muerte con dignidad. Catalina intentó obedecer. Durante 3 años vivió recluida, dedicada a su hijo, rodeada de damas aburridas y confesores que no la comprendían. Pero el corazón no entiende de protocolos de viudez. En 1425 conoció a Owen Tudor, un escudero galés que servía en su casa. No era noble, no tenía títulos, no hablaba francés con elegancia. Solo tenía ojos oscuros que la miraban como a una mujer, no como a una pieza de ajedrez dinástico. Owen veía a Catalina llorar por las noches cuando creía que nadie la observaba. Veía cómo sus manos temblaban cuando recibía cartas del consejo que la trataban como un estorbo. Y un día, sin pedir permiso ni perdón, la abrazó. Fue el abrazo que cambió el resto de su vida. Y la condenó. Se enamoraron sin anunciarlo. Se casaron en secreto sin bendición real. Tuvieron hijos sin reconocimiento dinástico. Durante 10 años, Catalina fue más feliz que nunca antes. Owen la trataba como esposa, no como reina. Sus hijos, Edmund y Jasper Tudor, crecían libres de los protocolos que habían asfixiado su infancia. Por primera vez, tenía una familia que la quería por ella misma, no por su útero político. Pero el amor no cura las heridas del poder, solo las disfraza. En 1436, el Consejo de Regencia decidió que la situación había durado demasiado. La reina viuda no podía casarse sin permiso real, y menos aún con un galés sin sangre noble. Owen fue arrestado y encarcelado en Newgate. A Catalina le prohibieron verlo. Sus hijos fueron arrancados de sus brazos y enviados a abadías distantes. De nuevo estaba sola, pero esta vez ya no era joven ni esperanzada. Era una mujer de 35 años que había perdido a 2 esposos y 4 hijos de diferentes maneras. Su cuerpo, agotado por los partos, las pérdidas y el dolor, comenzó a fallar. En enero de 1437 volvió a quedar embarazada.
Su último embarazo, el que la mataría. Catalina sabía que no sobreviviría al parto. Se lo dijo a su confesor, se lo escribió a su hijo Enrique VI, se lo susurró a las piedras frías del convento de Bermondsey, donde había buscado refugio. Su cuerpo ya no tenía fuerzas para dar más vida. Había parido 5 hijos en 16 años. Había sangrado por Inglaterra, por Francia, por el amor y por la política. Ya no le quedaba sangre que derramar. El 3 de enero de 1437, en una celda húmeda del convento, Catalina de Valois dio a luz por última vez. El niño murió al nacer. Ella siguió el mismo camino pocas horas después. Tenía 35 años. Murió susurrando el nombre de Owen Tudor, no el de sus hijos reales. Sus últimas palabras fueron en francés, el idioma de su infancia, que nunca había abandonado del todo. Enfin, enfin je peux dormir. Por fin puedo dormir. Las mujeres que la prepararon para el entierro encontraron su cuerpo extrañamente preservado. No había rigidez cadavérica, no había olor a descomposición. Su piel mantenía una palidez marmórea, pero natural. Sus labios conservaron el color rosado, como si estuviera dormida. El fenómeno, que los médicos actuales explicarían por las condiciones de humedad y temperatura de la cripta, en 1437 fue interpretado como señal de santidad. Fue enterrada en la antigua capilla de la Virgen en Westminster, junto a la tumba de su esposo Enrique V. Su ataúd fue sellado con plomo, como correspondía a una reina. Su epitafio, grabado en latín, rezaba: Catalina de Francia, reina de Inglaterra, madre de reyes. Parecía el final digno de una vida que había conocido más dolor que gloria. No sabían que apenas era el comienzo de su verdadero calvario. En 1502, 65 años después de su muerte, comenzaron las obras de la nueva capilla de Enrique VII en Westminster. Los obreros necesitaban espacio y encontraron un obstáculo. La tumba de Catalina de Valois estaba exactamente donde el rey Enrique VII quería construir su mausoleo familiar. La solución fue simple y brutal: exhumarla. Cuando abrieron el ataúd de plomo, los presentes se quedaron mudos. El cuerpo de Catalina estaba intacto. Parecía dormida. Su rostro conservaba los rasgos que habían enamorado a 2 reyes. Su cabello dorado brillaba bajo la luz de las antorchas. Sus manos delicadas aún sostenían un rosario. No había descomposición, no había putrefacción. Solo una mujer que parecía esperar despertar de una siesta eterna. En lugar de buscarle una nueva tumba digna, los constructores tuvieron una idea que cambiaría la historia macabra de Westminster: colocar el cuerpo en un ataúd abierto junto a la tumba de Enrique V como atracción para los visitantes de la abadía. Al fin y al cabo, ver a una reina perfectamente conservada después de décadas era un milagro digno de contemplación y de pago. Los abades vieron la oportunidad comercial inmediatamente. Westminster comenzó a cobrar entrada para ver la reina que no murió. Catalina se convirtió en la primera atracción turística macabra de la historia inglesa. Los visitantes llegaban de toda Europa para contemplar el cadáver de la mujer que había sido reina de Inglaterra y madre de reyes. Pero la contemplación pronto se convirtió en profanación. Los primeros visitantes se limitaban a mirar. Después comenzaron a tocar. Primero sus manos, después su rostro. Algunos arrancaban mechones de su cabello como reliquias. Otros se llevaban pedazos de su mortaja real.
Las damas de la corte consideraban un privilegio acariciar las mejillas de una reina muerta. Los caballeros competían por tocar sus labios. Catalina, que en vida había sido tratada como objeto político, en la muerte se convirtió en objeto de entretenimiento morboso. Durante más de un siglo, su cuerpo resistió la manipulación, pero a mediados del siglo XVII comenzó a mostrar signos de deterioro. Su piel se volvió quebradiza como pergamino, su cabello se descoloró hasta volverse ceniza, sus labios se hundieron ligeramente. Aún así, mantenía una dignidad póstuma que contrastaba brutalmente con la indignidad de su exposición. Y entonces llegó Samuel Pepys. Samuel Pepys era secretario del Almirantazgo, miembro de la Royal Society, hombre culto, admirador de la ciencia y las artes. También era bisnieto lejano de Catalina de Valois a través de los Tudor, aunque él lo ignoraba. El 23 de febrero de 1669 visitó Westminster en compañía de otros caballeros londinenses. Habían oído hablar de la reina incorrupta y pagaron sus 2 peniques para verla. Pepys escribió esa noche en su diario, lo que se convertiría en uno de los pasajes más perturbadores de la literatura inglesa. Hoy tuve la ocasión extraordinaria de ver y tocar el cuerpo de la reina Catalina de Valois. Su preservación es milagrosa. Su rostro, aunque hundido, conserva una nobleza que inspira respeto. Sus labios mantienen una forma tan perfecta que me sentí movido por un impulso que no sabría explicar. La besé, no una vez, sino varias. Era como besar la historia misma. Lo que Pepys no escribió, pero que los testigos recordaron durante décadas, fue el detalle más escalofriante. Sus besos no fueron reverentes, fueron apasionados. Besó a Catalina como si estuviera viva, como si fuera su amante, como si el cadáver de una reina pudiera corresponder a su deseo enfermizo. Otros visitantes lo miraron con horror, pero nadie se atrevió a detener a un caballero de la corte. Esa noche, Pepys regresó a su casa satisfecho de haber tocado la realeza. Catalina siguió en su ataúd abierto, con los labios ligeramente más secos que antes, esperando al siguiente curioso que quisiera llevarse un pedazo de su dignidad muerta. El beso de Pepys no fue un incidente aislado. Fue el símbolo de 3 siglos de violación póstuma. Durante 200 años más, el cuerpo de Catalina siguió siendo manipulado, tocado, profanado por visitantes que pagaban por el privilegio de violar a una mujer que no podía defenderse porque llevaba más de 3 siglos muerta. Su cabello fue arrancado mechón a mechón hasta dejarla casi calva. Su mortaja real fue desgarrada hasta quedar en harapos. Sus manos fueron besadas por miles de labios desconocidos. Su rostro fue acariciado por miles de manos ajenas. Y ella, que en vida había sido un objeto político, en la muerte se convirtió en objeto sexual de una necrófila colectiva que duró 300 años. En 1776, casi 3 siglos y medio después de su muerte, el Deán de Westminster finalmente decidió que la exhibición había durado demasiado, no por dignidad, no por respeto, sino porque el cuerpo de Catalina ya estaba demasiado deteriorado para seguir siendo una atracción. Sus huesos se veían a través de la piel pergaminada, su cráneo era visible. Donde antes había cabello, sus labios se habían hundido hasta casi desaparecer. Ya no era hermosa. Ya no generaba ingresos. Ya no servía. El 5 de marzo de 1776, 339 años después de su muerte,
Catalina de Valois fue finalmente enterrada bajo el altar de la capilla de Enrique V en Westminster. Su nueva tumba llevaba una inscripción simple: Catalina de Valois, 1401-1437. No mencionaba que había sido reina. No mencionaba que había sido madre de reyes. No mencionaba los 300 años de profanación que había sufrido. Solo mencionaba las fechas de una vida que, para la historia oficial, había terminado en 1437. Pero Catalina no descansó en paz inmediatamente. Durante los primeros años después de su entierro, los visitantes de Westminster preguntaban por ella. Algunos pedían que volvieran a exhumarla para echar un último vistazo. Otros ofrecían dinero para conseguir algún recuerdo de la reina que había sido tocada por miles de manos. La respuesta era siempre la misma: la reina Catalina está descansando. Por favor, respeten su sueño. Era la primera vez en 3 siglos que alguien pedía respeto para Catalina de Valois. Y también fue la última vez que alguien habló de ella como si fuera una persona, no un objeto. Siglos después, los historiadores escriben sobre ella como la reina francesa que se casó con Enrique V. Los libros de texto la mencionan como madre de Enrique VI y abuela de la dinastía Tudor. Los guías turísticos de Westminster señalan su tumba actual y dicen que fue una reina importante para la sucesión inglesa. Nadie menciona los 300 años que pasó expuesta como un animal de circo. Nadie habla de los miles de manos que violaron su cadáver. Nadie recuerda que fue besada por desconocidos que pagaban por tocarla. Nadie dice que su cuerpo fue convertido en la primera atracción necrófila de la historia, porque es más fácil recordar a las reinas como símbolos que como mujeres. Es más cómodo hablar de sus coronas que de sus cadáveres profanados. Es más conveniente celebrar su importancia política que denunciar su humillación póstuma. Esta es la historia de Catalina de Valois, no de una reina de Inglaterra, de una mujer que fue vendida como tratado de paz, violada en su dignidad durante la vida y profanada durante 300 años después de su muerte. Su cuerpo no le perteneció en vida, tampoco en la muerte. Fue propiedad de Francia cuando nació, de Inglaterra cuando se casó, de Owen Tudor cuando amó, y de los turistas morbosos cuando murió. Y aún hoy, cuando los visitantes de Westminster pasan junto a su tumba actual, muy pocos se detienen. Muy pocos preguntan quién fue. Muy pocos leen su historia completa, porque al final, Catalina de Valois sigue siendo lo que siempre fue: invisible. Solo que ahora su invisibilidad es voluntaria. Ya no la exhiben, ya no la tocan, ya no la besan. Por fin puede dormir. Pero su historia no duerme. Su historia grita desde las piedras de Westminster una verdad que seguimos negando: que los poderosos usan los cuerpos de las mujeres como objetos de consumo, en vida, en muerte, siempre. Y si esta historia te perturba tanto como debería perturbarte, quizás sea porque aún hoy, 800 años después, seguimos vendiendo, tocando y consumiendo los cuerpos de mujeres que no pueden defenderse. Solo que ahora lo llamamos entretenimiento, no necrófila. Pero el horror es el mismo. La reina que no pudo descansar en paz durante 3 siglos nos recuerda que la dignidad humana no tiene fecha de caducidad y que el silencio cómplice
también es una forma de profanación. Catalina de Valois no fue una reina francesa, ni una reina inglesa, ni madre de reyes. Fue una mujer,